No es que Jesús simplemente se encontrara con demonios en un día cualquiera. Lo que ocurrió fue una batalla por la misma alma de la humanidad. Un choque de reinos que resonaría a través de la eternidad. Imagina por un momento la Galilea de hace 2000 años. Un paisaje donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban de manera palpable. Un lugar donde las fuerzas de la luz y la oscuridad se enfrentaban en una lucha sin cuartel. La pregunta no es si Jesús se enfrentó a demonios, sino qué significa ese enfrentamiento para nosotros hoy, en este preciso instante. ¿Cómo podemos entender la magnitud de ese día y su relevancia en nuestras vidas? Acompáñame en este viaje, porque la respuesta te sorprenderá y desafiará tu propia comprensión de la realidad. La historia que vamos a explorar juntos no es solo un relato bíblico, sino un espejo que refleja nuestras propias batallas internas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Visualiza a Jesús no como una figura lejana e inalcanzable, sino como un guerrero compasivo que se adentra en el corazón de la oscuridad para rescatar a los perdidos. Este no es un cuento de hadas, sino una narración de valentía y poder, un testimonio de la fuerza del amor y la misericordia. Prepárate para presenciar la confrontación entre el bien y el mal, una lucha que continúa librándose en cada uno de nosotros. ¿Estás listo para desentrañar los misterios de ese día en Galilea y descubrir su impacto en tu propia existencia? Para comprender la magnitud de este evento, debemos sumergirnos en el contexto de la época, en las creencias y las expectativas del pueblo judío. La posesión demoníaca era una realidad palpable, una explicación común para enfermedades mentales y comportamientos inexplicables. La gente vivía con el temor constante de ser presa de estas fuerzas oscuras, buscando desesperadamente protección en rituales y amuletos. Pero Jesús llegó con una propuesta radicalmente diferente: la liberación a través del poder de Dios, una fuerza capaz de vencer incluso a los ejércitos de demonios. Esta promesa resonó con fuerza en los corazones de aquellos que se sentían oprimidos y desesperados, ofreciéndoles una esperanza que trascendía las limitaciones del mundo terrenal. No podemos ignorar que la Biblia describe encuentros de Jesús con legiones de demonios. Es crucial entender que no se trataba solo de curaciones físicas o liberaciones individuales. Cada uno de estos encuentros era una declaración poderosa, una demostración visible del reino de Dios que se abría paso en medio de la oscuridad. Jesús no solo expulsaba demonios, sino que también restauraba la dignidad y la esperanza de aquellos que habían sido marginados y oprimidos. Sus acciones eran una invitación a unirse a una nueva realidad, una realidad donde el amor y la justicia reinaban supremos. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra propia vida en un mundo que a menudo parece estar dominado por la oscuridad? Imagina la escena: un hombre atormentado, encadenado por fuerzas invisibles, gritando en agonía. Y luego Jesús, con una mirada llena de compasión y autoridad, ordenando a los demonios que lo liberen. La reacción de la multitud debió ser de asombro y temor, presenciando un poder que trascendía su comprensión. Pero más allá del espectáculo, había un mensaje profundo. Nadie está más allá del alcance del amor de Dios. Nadie está tan perdido que no pueda ser rescatado. Incluso en los lugares más oscuros, la luz de Cristo puede brillar y traer esperanza. Escribe en los comentarios: yo creo en el poder del amor de Dios si sientes que necesitas esa esperanza en tu vida. Esta lucha contra los demonios no es solo una batalla del pasado, sino una realidad presente en nuestro mundo. Hoy en día, las fuerzas oscuras se manifiestan de muchas maneras diferentes. En la injusticia, la opresión, la adicción y la desesperación. Pero la promesa de Jesús sigue siendo la misma.
Él tiene el poder de liberarnos de estas cadenas, de restaurarnos a la plenitud y de darnos una nueva vida. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza en Cristo. ¿Estás dispuesto a permitir que Él entre en tu vida y te muestre el camino hacia la libertad? Para poder ver con claridad la victoria de Jesús sobre las tinieblas, es necesario entender que los demonios no son simplemente criaturas mitológicas, sino representaciones de fuerzas espirituales que buscan destruir y oprimir. Su objetivo es alejarnos de Dios, sembrar la duda y el miedo en nuestros corazones y llevarnos a la desesperación. Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. Jesús nos ha dado el poder de resistir estas fuerzas, de enfrentar nuestros miedos y de vivir en la verdad. Él es nuestro escudo y nuestra espada, nuestra fortaleza en la debilidad. La Biblia nos enseña que la armadura de Dios nos protege de los ataques del enemigo, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al vestirnos con esta armadura, nos fortalecemos en el Señor y podemos resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. No debemos subestimar el poder de la oración y la fe. Cuando oramos, abrimos un canal de comunicación con Dios, permitiéndole obrar en nuestras vidas y darnos la fuerza que necesitamos para vencer. ¿Estás dispuesto a ponerte la armadura de Dios y luchar por tu libertad? Pero, ¿cómo podemos aplicar esta lucha espiritual a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos discernir entre las voces que nos guían y las que nos quieren desviar del camino? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, que es nuestra guía y nuestra luz en la oscuridad. Al estudiar las Escrituras, aprendemos a reconocer la verdad y a resistir las mentiras del enemigo. También es importante rodearnos de personas que nos apoyen en nuestra fe, que nos animen y nos edifiquen. La comunidad cristiana es un refugio seguro, donde podemos encontrar consuelo, aliento y fortaleza. Jesús no solo derrotó a un ejército de demonios en un día, sino que también nos dio el poder de vencer nuestras propias batallas internas. Él nos invita a vivir en la verdad, a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quienes nos han ofendido y a buscar la justicia en el mundo. Al seguir sus enseñanzas, nos convertimos en agentes de cambio, en portadores de luz en la oscuridad. Nuestra vida se transforma en un testimonio del poder del amor de Dios, un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos y desesperados. ¿Estás dispuesto a ser un instrumento de paz y amor en este mundo? Escucha bien, porque esto es crucial. La derrota de los demonios por parte de Jesús no es un evento aislado, sino el inicio de una nueva era. Una era donde el reino de Dios se manifiesta en la tierra. Él nos llama a ser parte de este reino, a vivir de acuerdo con sus principios y a extender su amor a todos los rincones del mundo. No se trata solo de creer en Jesús, sino de seguir sus pasos, de imitar su ejemplo y de vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar este llamado y a convertirte en un discípulo de Cristo? Ahora, imagina esto: un mundo donde la justicia prevalezca, donde la paz reine, donde el amor sea la norma. Este es el sueño de Dios para la humanidad, y Él nos invita a ser parte de la construcción de este reino. No es una tarea fácil, pero no estamos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía, nos fortalece y nos capacita para cumplir la voluntad de Dios. Él nos da dones y talentos para servir a los demás y para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Estás dispuesto a usar tus dones para glorificar a Dios y servir a tu prójimo? Pero la verdad es que muchos cristianos se sienten derrotados, oprimidos por el pecado
y las dificultades de la vida. Sienten que no tienen la fuerza para luchar contra el enemigo, que están atrapados en un ciclo de fracaso y desesperación. Si te sientes así, quiero decirte que no estás solo. Muchos hemos pasado por momentos de debilidad y desánimo, pero la clave está en no rendirse, en volver a levantarnos, en buscar la ayuda de Dios y en confiar en su promesa de victoria. Él nunca nos abandona. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad. Y aquí es donde todo cambia para ti. Jesús te ofrece una nueva vida, una vida llena de propósito, de paz y de alegría. Él te invita a dejar atrás el pasado, a perdonar tus errores y a comenzar de nuevo. Él te ama incondicionalmente. Él te acepta tal como eres. Pero Él también te desafía a crecer, a madurar y a convertirte en la persona que Él quiere que seas. No tengas miedo de dar el primer paso, de confiar en su amor y de seguir su guía. Él te llevará de la mano y te mostrará el camino hacia la verdadera felicidad. Lo que los astros no te cuentan abiertamente es que la verdadera batalla no se libra en el exterior, sino en el interior de cada uno de nosotros. Es la lucha entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre la verdad y la mentira. Cada día tenemos que tomar decisiones que nos acercan o nos alejan de Dios. Tenemos que elegir entre seguir nuestros deseos egoístas o vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es una batalla constante, pero no estamos solos. El Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir la tentación y para elegir el camino correcto. ¿Estás dispuesto a luchar esta batalla y a buscar la victoria en Cristo? Deja de buscar soluciones fáciles o atajos para evitar el sufrimiento. La vida cristiana no es un camino de rosas, sino un camino de cruz. Jesús nos advirtió que tendríamos aflicciones en este mundo, pero también nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin. No debemos tener miedo de enfrentar las dificultades, sino confiar en que Dios nos dará la fuerza para superarlas. Él transforma el dolor en alegría, la tristeza en esperanza y la derrota en victoria. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día. Y si quieres profundizar más, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Si supieras esto, no estarías viviendo con miedo o ansiedad. El amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo, capaz de vencer cualquier obstáculo, de sanar cualquier herida y de transformar cualquier corazón. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán profundo sea tu dolor, el amor de Dios es suficiente para superarlo. Confía en Él, entrégale tus cargas y permítele obrar en tu vida. Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y te guiará hacia la victoria. ¿Estás dispuesto a confiar en el amor de Dios y a experimentar su poder en tu vida? El momento en que todo cambió para mí fue cuando comprendí que la lucha contra los demonios no es una batalla que se libra con armas físicas, sino con armas espirituales. La oración, la fe, la palabra de Dios, el amor y el perdón. Cuando aprendí a usar estas armas, empecé a ver resultados en mi vida. Empecé a sentir la paz de Dios en medio de la tormenta, a experimentar su poder en mi debilidad y a ver su victoria en mis derrotas. Quiero compartir contigo estas herramientas para que tú también puedas experimentar la victoria en tu vida. ¿Estás dispuesto a aprender a usar las armas espirituales y a luchar por tu libertad? ¿Por qué buscar solo soluciones terrenales es un error fatal? La verdadera solución a nuestros problemas no se encuentra en el dinero, en el poder o en el placer, sino en Dios. Él es la fuente de toda sabiduría, de toda paz y de toda alegría. Al buscarlo a Él,
encontramos el propósito de nuestra vida, la dirección que debemos seguir y la fuerza que necesitamos para superar los obstáculos. No te conformes con las soluciones superficiales. Busca la profundidad de la relación con Dios y experimenta la plenitud de su amor. La verdad sobre la lucha contra los demonios que nadie te cuenta es que no es una batalla fácil, sino una guerra constante que requiere perseverancia, disciplina y fe. Habrá momentos de duda, de temor y de desánimo, pero no debemos rendirnos. Debemos recordar que no estamos solos, que tenemos la ayuda de Dios y que Él nos ha prometido la victoria. Mantente firme en tu fe, persevera en la oración y confía en el poder de Dios. Él te guiará hacia la victoria final. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? Déjalo abajo. Yo también creía que la derrota era inevitable, pero una visión me mostró que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza del mal. Él nos ha dado el poder de resistir al enemigo, de vencer la tentación y de vivir en la verdad. No permitas que el miedo te paralice. Confía en el poder de Dios y atrévete a luchar por tu libertad. Él te dará la victoria. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado. El 90% no entenderá esto sin escuchar hasta el final. La victoria de Jesús sobre los demonios es una promesa para todos nosotros. Él nos ofrece la libertad del pecado, la sanidad de nuestras heridas y la plenitud de su amor. No importa cuán oscuro sea tu pasado, no importa cuán difícil sea tu presente, Jesús te ofrece un futuro lleno de esperanza y de paz. Acepta su invitación, entrégale tu vida y permítele obrar en ti. Él te transformará y te convertirá en una nueva criatura. Recuerda, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén.